Bien, doctor, a ver, lo llamamos por una serie de cosas. Hemos escuchado una entrevista que usted hizo acá también. Pues yo ayer escuché también que había mucha gente que tenía arritmias cardíacas o ligeras arritmias cardíacas o ligeros síntomas cardíacos y no va a consultar. Y no va a consultar porque, qué sé yo, algunos tendrán miedo de ir a la consulta por contagiarse coronavirus, algunos tendrán problemas para conseguir turnos, o la cuarentena ha generado esos problemas. ¿Esto es cierto? ¿Ustedes lo verifican? ¿Hay gente que no se está haciendo atender de síntomas leves cardíacos? Sí, esto está comprobado. Hay un trabajo hecho por 31 sanatorios que demostró en líneas generales, en promedio, porque los números no son iguales, que en consultas, en emergencias cardiovasculares, en cirugías programadas, en cirugías de emergencia, en procedimientos invasivos percutáneos, en todo lo que hemos reducido la mortalidad en la última década un 22%, hay una reducción hoy de un 58% menos global de todo lo que le dije recién. Esto, por supuesto, que se va a trasladar en un exceso de mortalidad. Y le cuento por qué. En el año 2001 tuvimos una crisis terrible, ustedes saben muy bien esto. En el año 2005, el doctor Juan Gurfinkel presenta un trabajo que fue el primer estudio epidemiológico a nivel mundial que demostró que un país en crisis tenía un exceso de mortalidad. Lo hizo con otro centro de Estados Unidos. Es un trabajo bicéntrico que se publicó en Argentina en el 2005. ¿Saben cuánto fue el exceso de infartos? 20.000. Año 2001, en el cual no estábamos con pandemia y no estábamos con cuarentena. Hoy por hoy, si tenemos una crisis semejante a la del 2001, obviamente, imagínense cuánto más podríamos llegar a tener porque tenemos miedo de consultar. En el 2001 no había miedo de consultar. Había crisis en cuanto a depresión, en cuanto a pérdida. La pérdida de algo, que puede ser de una empresa, de su trabajo, la pérdida en sí misma es un gatillo de infarto, es un estrés negativo. Entonces, esto no se va a saber ahora a ciencia cierta con números exactos. Yo lo hice con un informe que publiqué en Infobae y en otras web científicas. Lo hice hipotéticamente, basado en el 2001, basado en este trabajo, basado en el trabajo del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, que también dijo el ICVA, en un trabajo que recién salió en la revista médica, que también dijo que podría haber un exceso de mortalidad de 10.000 personas solamente por no controlar bien los factores de riesgo cardiovasculares. Claro, o sea no hay que olvidarse, doctor, que el accidente cardiovascular en todas sus formas es la principal causa de muerte en el mundo. También en la Argentina, no sé cuánto es el 30% del total de las muertes, algo así. Exactamente, 28% en la Argentina, son 280 pacientes por día. En el último registro del gobierno, que es del año 2018, 280 pacientes por día, con 22% de reducción de mortalidad versus la década anterior. Entonces, hoy tenemos más de 280. Ahora, entonces, yo, en mi cálculo, calculé, de acuerdo al 2001, de acuerdo a los trabajos y demás, por lo menos entre 50 y 60 de exceso, que lo estamos viendo. Doctor, le escuché mal yo, usted dijo que las crisis, además de la crisis económica y de la falta de consulta, que produce angustias y depresiones, esas angustias y depresiones después son muertes por problemas cardiovasculares. ¿Es así? Es así, es gatillo de infarto. Usted tiene en su cuerpo un montón de gatillos que no los activa y que se activan en ciertas circunstancias. Pueden ser por herencia, por ejemplo, su padre ha tenido un problema cardiovascular joven y usted tiene ese gatillo, ¿no? O tiene el gatillo porque sus factores de riesgo o porque ha fumado toda la vida, por lo que usted quiera. Esos gatillos se van a disparar en un momento de estrés negativo, un momento de duelo interno, un momento donde su ego baja mucho porque está por perder la empresa que heredó de su padre, porque está por perder el empleo. Usted es empleado hace 30 años de un lugar. Es terrible ese duelo. Bueno, eso es gatillo de infarto. Sí. O sea que es trasladable, digamos, una situación de angustia a la salud directa de la población. No es que está angustiado y está triste. Ah, bueno, está triste, ya se le va a pasar. Busquen, si quieren, busquen el trabajo del doctor Juan Gurfinkel, que falleció, que lo hizo cuando era el director de cardiología de la Fundación Favaloro. Fue un prestigiosísimo médico que lamentablemente falleció. Búsquenlo, en el año 2005 salió, donde fue, insisto, tuvo repercusión mundial, porque fue el primer estudio epidemiológico que mostró exceso de mortalidad en una crisis económica de un país.
Ahora, doctor, entonces yo le pregunto lo siguiente, una reflexión como médico en general sobre lo que está pasando. Si a mí el gobierno me dice, y aclaro con esto que mi crítica o mi apunte no es al gobierno de la Argentina, porque esto pasa en todos lados del mundo, y más bien de última la crítica es a la Organización Mundial de la Salud. Si dice, 100%. Nos están cuidando, ¿pero qué nos están cuidando de qué? Porque eso no es cuidarnos si nos vamos a morir de un ataque al corazón. ¿Cómo evalúa usted todo eso? Sí, me encantó el tema que usted dijo de la OMS, porque uno de los primeros que habló en contra de las políticas de la OMS fui yo en Córdoba, en una radio de ustedes, con lo cual les agradezco, porque esto fue el 20 de marzo, o el 20 y pico de marzo, cuando las políticas de la OMS eran totalmente contrarias a las que había que tener, solamente basadas en el sentido común. Tiene razón, y le digo más. Si usted se fija en el artículo de Infobae que yo escribí, 31.000 personas murieron de infecciones respiratorias en el año 2018. Le repito, 31.000 en el año 2018, parecido al 2017, pues es todo igual más o menos, murieron por enfermedades respiratorias infecciosas, que son virus oportunistas y bacterias oportunistas que nos atacan en invierno, otoño, cuando nuestro cuerpo está vulnerable. Viejitos, enfermedades importantes que podemos tener, concomitantes. En el momento que nuestra inmunidad está disminuida, nos atacan, ¿sí? Bueno, de esos 31.000, 13.000 eran mayores de 84 años. ¿Me escuchó? 2018. Sí. Esto quiere decir que es el mismo grupo que el COVID ataca. Es decir, los virus atacan los grupos vulnerables fundamentalmente. Y en forma esporádica, por suerte, los pacientes más jóvenes. La mitad de los pacientes que se murieron en Europa eran todos de geriátricos. Donde tienen la inmunidad reducida. Doctor, yo lo interpreto mal. Perdóneme. Sí. No. Sí. Si se murieron 31.000 en el año 2018, ¿cuántos muertos llevamos en una cuarentena larga? Muy pocos, es cierto. Es un esfuerzo enorme de la sociedad, de la población y demás, que está llevando a que haya 3.000 y pico de muertos hasta el día de hoy. De que hablamos todo el día de muertos, profundicemos el tema de los muertos. Ok, ahora si yo tengo una estadística de 100 muertos por día de acá hasta fin de año, hasta el 31 de diciembre, que no creo que pase, ni el gobierno cree, ni el de la ciudad, ni nadie cree esto, pero podría pasar, vamos a llegar a 18.000 por año, que sumado a los que no se murieron, porque de esos 31.000 no están en estos momentos en las terapias, porque son los que tenían enfermedad pulmonar obstructiva grave y reagudizada, no los tenemos. Es mínima la internación cuando antes era máxima. El virus de los chiquititos, la bronquiolitis del virus incisional respiratorio de terapia intensiva, no están. Porque el virus estacional no está circulando. Circula solamente el COVID, que es más potente, que es más infectante que el virus transicional, el virus estacional, perdón. ¿Se entendió el concepto? Sí, se entendió. Lo que estoy tratando de pensar es lo siguiente. De no existir, por la estadística que usted dio de los fallecimientos de mayores de 80 años por enfermedades respiratorias que no son COVID o no causadas por el COVID, esas personas, de no existir la COVID-19, el SARS, el virus ¿morirían igual? Exactamente. Los 31.000 pacientes que murieron en el 2018 hubieran sido más o menos parecidos, en menos un 5% en el 2020. O sea, todos los inviernos tenemos las terapias llenas. Es dificilísimo conseguir una cama en terapia intensiva. ¿Por qué? Porque tenemos las reagudizaciones infecciosas con virus habituales de todas las enfermedades respiratorias graves. ¿Saben cuántos pacientes hay EPOC, que significa Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en la Argentina? De acuerdo al estudio EPOC.ar, 1,5 millones de argentinos. Cada vez que un paciente que está con un pulmón avanzado, EPOC, con una enfermedad avanzada, no los estadios iniciales, avanzado, todos los inviernos hay que cuidarlo como si fuera una cajita de cristal, porque si se infecta se puede llegar a morir. Entonces, la terapia intensiva de un año no COVID está llena de estos pacientes. Hoy esos pacientes no están. Ahora, doctor, cuando usted le plantea todo esto, no a mí ni a la ciudadanía, que no sabemos nada de medicina sanitaria ni de estadísticas médicas, cuando usted le plantea esto a gente, por ejemplo, voy a poner un nombre propio porque es el más representativo, el doctor Pedro Can, el infectólogo
que le dice a Alberto Fernández que la cuarentena estricta sirve, etcétera, 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 y todo eso. ¿Qué le dice? ¿Que usted está equivocado, que no es correcto, que su apunte va para el lado, que usted quiere romper la cuarentena? ¿Cómo es la discusión con sus pares? No, yo no tengo trato con el doctor Khan y tengo un respeto enorme por el doctor Khan, enorme, porque lo conozco desde el punto de vista académico, pero no desde el punto de vista personal. Sí he hablado con algunos asesores en su momento y si bien yo no soy asesor de nada, yo soy un cardiólogo que simplemente se puso a pensar diferente, un poco diferente. De hecho, yo presenté junto con un senador el proyecto de ley para que todo el mundo tenga barbijo de forma obligatoria en la calle. Y esto no fue hace poco, esto fue el 20 de marzo. Y ustedes en Córdoba me llamaron por eso. Es decir, que siempre fui un poquitito en contra de lo que estaba pasando en ese momento, por lo cual, pero no tengo trato directo. Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasa si no hay cuarentena? Bueno, no es tampoco la solución. La cuarentena, de acuerdo a... O sea, es como un arte la cuarentena. Ponerla en el momento justo y el tiempo justo es un arte, no es fácil. Y no es más de 4 semanas de cuarentena estricta y después salir. Más de 4 semanas se prolonga, ya el beneficio ya cae y el perjuicio es mayor que el beneficio. Esto está visto por un montón de trabajos y entre ellos el de Tomás Puello, que fue traducido y visto en más de 60 millones de personas. Inclusive la misma presidenta de Alemania es la que sigue a Tomás Puello. Tomás Puello es un catalán, es un barcelonés que vive en Nueva York y que escribe un poco de esto, y es ingeniero, no es médico. Entonces, la pregunta de ustedes sería, no, la cuarentena está bien, no está mal. El problema es cuando se prolonga mucho, entonces, obviamente, el perjuicio es peor. Ahora, si usted me dice, ¿qué pasaría si no hay cuarentena con los virus estacionales que mataron a 31.000 personas vulnerables en el año 2018 contra el COVID y todos a la vez? No sabemos. Pero puede ser que el COVID, porque es más infectante y más agresivo, le gane en competencia al virus de la gripe. Porque la misma persona vulnerable no se puede morir 2 veces en el mismo año. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Sí. Fíjese usted lo que pasa en Barcelona. Las noticias que nos llegaban de España hace 15 días decían que España se estaba reincendiando, que había un rebrote, que iban a cerrar todas las fronteras, y estábamos todos alarmadísimos por lo que pasa en España. Cuando yo estoy diciendo, veamos lo que pasa en Italia y España, porque están 3 meses delante nuestro y seguramente es más o menos lo que nos va a pasar a nosotros dentro de 3 meses. ¿Sí? Entonces me preocupa mucho, y lo veo mucho España, porque es un poco, además de nuestra genética, nuestra cultura y demás, es lo que nos puede pasar a nosotros. Y fíjense lo que pasó en Barcelona. No hay muertos importantes y hay muchos contagiados. Y el promedio de contagiados hoy es 37 años versus 60 años en marzo. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que se contagiaron hoy y que hicieron la nueva ola, que no es una nueva ola, simplemente salieron de noche los jóvenes catalanes a la noche de Barcelona en verano y no les importó mucho y se contagiaron los jóvenes. Entonces la mortalidad es muy baja. Ayer había en toda España 1.200 contagiados y 5 muertos. ¿Eso es un rebrote? No. Entonces, ¿qué pasa? Los más vulnerables son los que primero caen y después se va a contagiar la parte más joven. Esto, por supuesto, obviamente la gente de Buenos Aires y la gente de la ciudad lo sabe, y lo más importante, ¿saben qué es? Que la mortalidad depende del sistema de salud. Eso es cierto. Es decir, la mortalidad de Lombardía fue 14%. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los agarró de golpe, fue un tsunami, no estaban prevenidos y colapsó el sistema de salud. Acá tuvimos 120 días para preparar los sistemas de salud. Entonces no puede colapsar, no debería colapsar. Tuvimos tanto tiempo como para prepararlo. Por ahora está bien. Obviamente que hay un cierto miedo, pero estamos hablando de 3.200 fallecidos, ¿sí? en 6 meses contra 31.000 en el año 2018. Que si yo lo hago día por día, tengo que en invierno del año 2018 había 124 fallecidos por día de enfermedades respiratorias infecciosas. Uh-huh. ¿Se entendió lo que estoy diciendo? Sí, clarísimo. Claro. Bueno, doctor, muchas gracias. La verdad que es una linda charla. Está bueno escuchar a veces voces que suenan como disonantes a la voz de unísona a veces que escuchamos para munirnos de otros pareceres, ¿no? Sí, una última cosa nada más. Yo no estoy digo que tengo la razón. Solamente veamos las cosas de manera diferente y pensemos diferente. Porque si no parece que solamente importa cuántos muertos hay.
Y entonces el árbol nos deja ver el bosque, y atrás hay un bosque enorme de cosas para ver. Le agradezco, doctor, que le vaya muy bien. Muy bien. Hasta luego. Gracias.